Muy buenas amigos, estoy en Capellades, Barcelona, una población que lleva siglos dedicándose a la fabricación del papel y que desde antiguo adquirió fama internacional por sus buenos productos. Y aquí sigue una gran papelera de tamaño monstruoso, la de Vilaseca. Y también aquí sigue habiendo restos de otros edificios con claros signos de haber sido fábricas de papel. ¿Y cómo se sabe? Pues por la forma y la distribución de las ventanas, su altura y porque se conoce el origen de algunos o se puede trazar incluso su historia en los últimos 2 siglos. ¿Y qué hago aquí? Os preguntaréis. Pues estoy aquí porque este municipio tiene mucha historia relacionada con los billetes españoles, particularmente con los del Banco Nacional de San Carlos. Vamos a dar una vuelta mientras os lo cuento. Los primeros billetes de banco en España los emitió el Banco Nacional de San Carlos en 1783. Pero como en todo proceso de emisión de billetes, existen unas materias primas y unos procesos previos que me gusta investigar. El papel, las tintas, el proceso de grabado y el de la impresión en sí. Pues en este caso, el papel de los billetes del Banco Nacional de San Carlos lo proporcionó, según indica el libro del Banco de España, un tal José Llorente de Capellades. Antes de nada, hay que decir que el concepto de Capellades es muy curioso. Sí, es este pueblo que veis aquí, pero el papel de los papeleros locales adquirió tal fama que los productos de otros pueblos de la comarca del río Anoia se vendían también como papel de Capellades. Es decir, que en esencia se convirtió en una marca comercial. Así que la referencia del libro del Banco de España pues podría ser directamente a este pueblo o a la zona. El caso es que, como os cuento en el volumen 3, tomo 1 de la Enciclopedia de la Notafilia y Escripofilia Española, existieron 2 Josep Llorens en esta zona, padre e hijo. El padre trabajaba en molinos en Terrassola, hoy Torrelavit, en el pueblo vecino de Carme y en la propia Capellades. El hijo, Josep Llorens Tort, fue fabricante también de papel aquí mismo, en Capellades. Y es del hijo de donde provino el papel para el Banco Nacional de San Carlos. Entender cómo funcionaban las familias papeleras en Cataluña es algo digno de estudio. Y de hecho los hay. Hay estudios genealógicos y de relaciones personales y laborales entre estas familias que se cruzaban una y otra generación. Los Tort, por ejemplo, estaban emparentados con otros 2 clanes papeleros muy famosos, los Romaní y los Claramunt. Otras familias papeleras importantes fueron los Llucià, los Miquel, los Guarro, los Guasch, los Costas, los Puigdengolas, los Farreras, y todos acabaron por emparentar unos con otros, pues la endogamia local fue extraordinaria. Y si habéis leído la enciclopedia, o al menos habéis abierto el libro del Banco de España, pues también os sonarán los Fontanellas, ¿verdad? Pues los Fontanellas, por ejemplo, emparentaron con los Guarro. Bien, volvamos a la historia de los billetes del Banco de San Carlos. El Josep Llorens del que hemos hablado no era un completo desconocido, nada más lejos de la realidad. Había participado en la creación de la edición del Quijote del famoso impresor Joaquín Ibarra, una de las ediciones de culto de la obra cervantina y que se editó en 1780. Y se sabe que Llorens colaboró con Ibarra de nuevo para los billetes del Banco de San Carlos a través de cartas de uno de los directores del banco, Juan Bautista Rossi. Bien, ya tenemos localizado más o menos al personaje en el tiempo y en el espacio. Pero, ¿en qué molino se produjeron las resmas de papel que envió Josep Llorens al impresor Joaquín Ibarra para producir los billetes? Bueno, mi investigación ha dejado reducir a la lista de molinos de la región que podrían recibir el nombre de Capellades, que son muchísimos, a 2. El Cal Jan, en Sant Pere de Riudebitlles, y el Molí de la Vila. Este último, lo vemos aquí, remozado y semioperativo. Es el Museo de Papel de Capellades. Una preciosidad. Es invierno, no es época de vacaciones, de turismo. Para la segunda emisión de billetes tendremos que movernos un poco por el pueblo. Josep trabajó con su hermano Antoni en el Molí Xic de Capellades, entre 1795 y 1800. Este molino papelero que os enseño aquí pasó luego de mano en mano. Fue sede de la papelera Muné hasta que en 2012 fue absorbida por Vilaseca. Y es que los Vilaseca llevan fabricando papel en Capellades más de 300 años.
En 1714 el manresano Gaspar Vilaseca se instaló en la localidad y comenzó la andadura de esta empresa. Bueno, desde 1953 la familia Torredemer es la que gestiona la empresa más antigua de España. Ahora bien, existe una duda razonable de si todo esto que os he contado es realmente cierto o no. Me explico. La investigación es seria y correcta, pero es que en aquella época no era extraño encargar el papel a uno o dos papeleros que actuaban en nombre de varios, por lo que si fue así, pues es absolutamente imposible saber exactamente de qué molino salió el papel de los billetes del Banco de San Carlos. Eso sí, salieron de este río, o del de al lado, de este pueblo, o quizá de otro de esta comarca tan hermosa. Muy buenas amigos, nos hemos desplazado hasta la Pobla de Claramunt, en la cuenca del río Anoia, a poca distancia de Capellades. De esta localidad surgió el papel con el que se confeccionaron las acciones del Banco Nacional de San Carlos. Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de tener algún ejemplar en vuestras manos, pues enhorabuena, ya que hay muy pocos, son rarísimos. La mayoría los custodia el propio Banco de España en sus archivos. Bueno, pues eso, que si habéis visto alguna vez una de esas acciones, habréis podido observar una curiosa marca de agua, una filigrana con las letras RVMEV, o sea, Rumeu. Aquí en la Pobla de Claramunt existió una familia Romeu dedicados, como no, a la fabricación de papel. Sus filigranas casi siempre incluían el texto Romeu con V o Rumeu, las dos con V. En ocasiones aparecía el nombre del papelero o solo las iniciales, aunque las marcas más habituales eran las primeras que he dicho. El caso es que hubo un tal Jerónimo, en el que el siglo XVIII empleaba una marca de agua Rumeu. El padre de Jeroni, de nombre Jaume, se dedicaba a la agricultura como sus antepasados, todos de nombre Jaume, por cierto. A su muerte, el heredero fue su primogénito, que para variar se llamaría Jaume. Jeroni se quedó sin fortuna y decidió cambiar de negocio. Abrió un molino papelero en la Pobla, en el barrio de Figueres. Ese molino se conoce como Cal Romeu, Cal Jeroni o Molí d'en Romeu. Tal era la calidad de ese papel que Goya lo usó en algunos de sus grabados, así como la imprenta de Sancha, el principal competidor de Joaquín Ibarra, en sus libros. El negocio papelero de esta dinastía poblatana continuó hasta la década de 1870, donde les pierdo la pista en mi investigación. Actualmente, el molino, como podéis ver, está utilizado por la ebanistería El Corc.